¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Goddess in the Doorway, o The Dark Way, 2001, fines del 2001, 19 de noviembre, 21 años atrás, publicado el cuarto álbum, el cuarto LP de Mick Jagger, tal vez el menos reconocido de los cuatro, aquel que fue publicado entre Bridges to Babylon y lo que iba a ser ya la gira Leaks Tour de los Rolling Stones. Un Jagger que fue preparando, sobre todo en 2000, ya tenía una gran cantidad de maquetas de trabajo como para ver si ese material iba a ir a algún disco de los Rolling Stones, lo que él consideraba, o bien si finalmente publicaba su LP solista después de 8 años de Wandering Spirit, y finalmente así fue. Con Virgin fue publicado este Goddess in the Dark Way. Bienvenidos, soy César Versailles de la Patagonia Argentina. Ya les estoy dando tiempo para que se suscriban a nuestro canal Rolling Stones Records. Allí nos acompaña ese póster gigante de Mick Jagger, Goddess in the Dark Way. Les digo que ese fue un póster callejero, por eso está algo deteriorado. No sé si se verá en cámara, pero uno lo ve más de cerca y se ve un poco deteriorado. Póster que por las calles de Buenos Aires, cuando se publicó el álbum y se estaba publicitando, justamente ya casi en el verano del 2002, etapas difíciles de Argentina por aquel tiempo, finalmente por allí anda. Entonces, de Mick Jagger, Goddess in the Dark Way, el póster. Acompáñanos en nuestro canal, te estoy dando tiempo para que te suscribas. Suscribirse, como siempre, es de manera gratuita. Y además, podés acompañarnos con más de 130 videos que hay publicados ya en nuestro canal. Bueno, esta es una reedición, un disco doble de Jagger. Hace poco tiempo se reeditaron She's the Boss, Primitive Cool y también Wandering Spirit. Y este se volvió a reeditar también. Allí atrás están todos los créditos, quienes participan en todos los temas. Yo, por más que me ponga las gafas, no voy a llegar a leer eso que está ahí, pero lo dejé anotado por allá. Con respecto a los simples que salieron, el póster interno que traía el CD, esta vendría a ser la especie de diosa. Esto me hace acordar que, no sé si es cierto, yo no lo confirmé esto, pero supuestamente Richards, acostumbrado siempre a criticar todo lo que Mick hacía, le llamó a este disco Dog Shit in the Doorway. Lo digo así como para que no nos uncere. Supuestamente lo dijo así, en vez de Goddess in the Doorway, algo así como caca de perro in the doorway, algo así. Bueno, no sé si eso es cierto, lo leí por allí en algún lado, recuerdo hace mucho tiempo. Bueno, adentro están todas las letras y una gran cantidad de colaboraciones que tuvo justamente este álbum, que tuvo a God Gave Me Everything, Dios me ha dado todo, con Lenny Kravitz, que es prácticamente el compositor de la canción y que toca todos los instrumentos, salvo la voz principal, que es de Jagger, y salvo la armónica, que es de Jagger. Todos los demás instrumentos son de Lenny Kravitz en este simple. Entonces, que ahora que lo acompaña la canción Blue, que es una linda balada, Blue, que no está incluida en Goddess in the Dark Way. Por acá tengo otro, así. Este se lee un poco mejor acá atrás. Ahí. Este sobrecito así, pequeñín, con el CD ahí. Y este que se abre, obviamente, y están las 3 canciones que tiene. Y tiene una otra versión alternativa de Goddess in the Dark Way, la que está en el álbum y la que es el simple, obviamente. Bueno, algunos me habían dicho por qué no hacía un video sobre Goddess in the Dark Way. Acá está.
El simple CD, como esto por acá, Vision of Paradise fue el segundo simple de este álbum y es la canción que abre justamente el CD, que abre el LP. Me voy poniendo las gafas porque llegó el momento de leer bastante. Y acá, bueno, muestra los créditos, muestra todos los que participaron. Matt Clifford, quien tuvo buena parte obviamente de este disco, siempre él acompañando a Jagger. Por eso se ganó también un lugar en los Stones hace muchos años ya. Aunque ha entrado y salido de la agrupación, siempre está, de alguna u otra manera. Esto con respecto a los CDs. Ya mostré CD, God is in the Dark Way, mostré Vision of Paradise, mostré God Gave Me Everything. El simple picture en vinilo de Vision of Paradise. Lindo tema. Tema bien de estilo Mick Jagger. La leyenda cuenta que Pete Townshend se juntó con Jagger y que Pete le dijo: estas canciones que estoy escuchando no son como para los Stones. Tendrías que grabarlas vos solo. Supuestamente él fue casi como el promotor de que Jagger volviera a publicar un disco en solitario, algo que supuestamente no estaba en planes de él. Pero finalmente así fue. Cuando terminó la gira de No Security, ahí es que empezó Jagger a pergeñar lo que sería este disco, que 2 años después sería publicado en 2001, y al año siguiente empezaron las sesiones para lo que fueron las 4 nuevas canciones de 40 Licks y una super gira mundial, quien lamentablemente no trajo a los Stones a Argentina, pero sí que brindaron grandes shows. Bueno, con respecto al CD, el CD original de 2001, que tenía esa tapa y esta contratapa. Esa tapa de allá y la contratapa con lo que fue esto podría estar en realidad así. Y con la contratapa que incluye, bueno, Vision of Paradise, Joy, Dancing in the Starlight, God Gave Me Everything, Hideaway, Don't Call Me Up, God is in the Dark Way, Lucky Day, Everybody Getting High, Joy, que es la que canta con Bono, Brand New Set of Rules, que tiene como un freno en la canción, tiene como una pausa, un silencio y al final como una pista oculta que vendría a ser God is in the Dark Way, justamente. Y en esa canción, si mal no recuerdo, cantan sus hijas, porque este disco tiene mucho que ver con el Big Mick, mucho que ver. En este documental, siendo Mick Jagger, se muestra muchas imágenes inéditas, muchas filmaciones caseras de Jagger con su familia, mucho con sus hijos. Cuando está grabando este disco, se lo ve, bueno, cuando está en un hotel y graban Joy con Bono, se lo ve a Lenny Kravitz, cuando también están preparando el God Gave Me Everything. Se ve a las hijas que cuando participan justamente en los coros de Brand New Set of Rules, lo que recuerdo de haberlo visto en 2001, no lo volví a ver después, pero recuerdo que lo pasaban mucho por la televisión, subtitulado y en canales especiales. Recuerdo haber ido a la casa de algún amigo que tenía ese canal, que yo no, y ver justamente el documental de Mick, grabarlo en VHS, que todavía se grababa en VHS por 2001, y que lo tengo por allá arriba, hasta que después apareció el VHS y esto oficializado. Por eso mucho tiene que ver lo de Big Mick, sus encuentros con Elton John, cuando critican a Madonna, bueno, un poco de todo. Está justamente acá. Con respecto a la edición original del vinilo, es idéntica a la que les mostré, salvo que tiene el sticker acá. Y los 2 LP entonces originales, oficiales, de este cuarto LP de Mick. Dejé por acá como para instruirme un poco, porque son tantos los que colaboran, que
les voy a comentar que Jagger participa, bueno, con voz, guitarra acústica, eléctrica y slide, armónica, percusión y coros. Robert Aaron, teclados, trompa y flauta. Kenny Aronoff en batería. Ian Thomas, batería. Bono, con la voz en Joy, Bono de YouTube, por supuesto. Lenny Castro en percusión, lo mismo que Paul Carvis. Matt Clifford en varios instrumentos. De los más destacados, Mike Dolan en guitarra y Jerry Duplessis y Christian Frederickson en bajo. ¿Quién más participa por acá? Elizabeth Jagger y Georgia May Jagger, coros en Brand New Set of Rules. Wyclef Jean, que participa con guitarra eléctrica en Hideaway. Jim Kellner, que siempre está también rodeando el Círculo Stone en batería. Lenny Kravitz, que participa obviamente en God Gave Me Everything junto a Mick. Y ahí toca guitarra eléctrica, bajo, batería, pandereta, coros. Joe Perry, el de Aerosmith, guitarra en Everybody Getting High y Too Far Gone. Y de los más destacados, Rob Thomas, que se hizo muy famoso con su banda Matchbox 20, si mal no recuerdo, en el disco de Santana, Supernatural. El que canta la canción principal de ese disco, Supernatural, también hace coros en Vision of Paradise. Y Pete Townshend, supuestamente el hacedor o el impulsor de que Jagger haga este disco, Goddess in the Dark Way, guitarra en Joy y también en la canción Gun. 19 de noviembre del 2001 entonces fue publicado este disco de Mick Jagger. Decime en los comentarios qué te parece justamente este disco de Mick. ¿Es flojo, digamos, no tiene la calidad de los anteriores? ¿Está dentro de tus preferidos? Difícil, ¿no? Difícil que supere en preferencias a Wandering Spirit o a Primitive Cool o a She's the Boss. Lo veo medio complicado, pero en una de esas alguno lo tiene como preferido. Es cierto, tiene armonías distintas, melodías distintas, es otro estilo de disco completamente diferente a todo lo previo de Mick Jagger, nada que ver con los dos primeros, sobre todo, y con el tercero tampoco. Es ecléctico, tiene diferentes estilos, baladas, melodías más bien tranquilas, poco rock and roll en sí. El rock and roll vendría a ser la canción, creo yo, con Lenny Kravitz, que aparte su video también fue muy popular, de la chica allí con su Discman, ¿era? O un Walkman, Discman creo, y pone la canción y arranca. Bueno, debíamos un video de Goddess in the Dark Way, tampoco tengo una gran cantidad de material sobre eso, sino solo los simples. No conozco outtakes o temas inéditos de este disco. Sí, Blue, justamente el lado B de God Gave Me Everything. Y después no recuerdo alguna que otra. Déjame en los comentarios qué te parece este Goddess in the Dark Way de Mick Jagger. Te agradezco por la compañía. Mick Jagger y los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Y con esto cumplimos por lo menos los 4 LP de Mick Jagger en solitario. Más adelante se vendrá la otra discografía, tal vez de Mick Jagger, que fueron las diferentes colaboraciones, el Very Best de Mick Jagger, donde hay un par de temas de este disco que están ahí, y colaboraciones con otros artistas, bandas sonoras de películas. Bueno, hay un poco para mostrar, vendría a ser su otra discografía, sobre todo él con colaboraciones.